bienvenidos a Disenso. El día de hoy tenemos un entrevistado que hemos esperado mucho que nos acompañe, que nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, Juan Carlos Puertas, representante y cabeza del colectivo Unidad. Juan Carlos, bienvenido a Disenso. La primera pregunta sería, ¿qué se propone el colectivo Unidad? Buenas noches, Luciano, gracias por la invitación. El colectivo Unidad, en principio, prepara cristianos para la vida católica. Estamos formando muchachos, en principio, católicos, para que sepan qué doctrinas, qué ideologías dominan ahora el discurso político, ¿no? Estamos muy contentos con los resultados, ¿no? Hace poco se hizo un evento que se llamó Voto Cristiano, ¿no? Donde hubieron diversas personalidades y fue íntegramente organizado por egresados y miembros jóvenes de nuestro colectivo. O sea, se les da formación en doctrina católica. No, al contrario, nuestro proceso de selección se demora por lo menos 2 meses por cada curso que damos, precisamente para que ya vengan los que van a recibir el curso preparados en doctrina católica. Lo que nosotros damos es estrictamente doctrina política, una introducción a cómo funciona la política. O sea, es una especie de vacuna para que salgan al mundo político. Para que entiendan cómo funcionan los discursos que ellos ven en la televisión, en los medios, y sepan disgregarlos y ubicarlos ideológicamente en el espectro político. Y sepan dónde un católico tiene que pararse en momentos como hoy de posmodernismo frente a las diversas ideologías y discursos que ellos reciben. Ahora, estos muchachos son básicamente universitarios, son jóvenes escolares. ¿En qué etapa los...? Tenemos un rango de edades entre 18 y casi 28 o 30 años. Lo importante, como te digo, es el proceso de selección, ¿no? Nos demoramos bastante, entrevistamos a cada uno de ellos, porque es importante que sean gente que ya conoce los valores católicos, porque para los valores católicos están pues nuestros consagrados, los catequistas, es otro... ¿Y cuántos, tú los has llamado egresados, ¿no? ¿Cuántos egresados tienes o cuántos chicos ya han recibido esta capacitación general, digamos? Deben haber egresado más o menos 35, pero mantenemos en actividad y en constante contacto, mantenemos más o menos a 20. ¿Que son los que, digamos, que perseveran en esta formación permanentemente o ya se convierten ellos en formadores de otros jóvenes? Paso a paso, ¿no? Recuerda que la política obviamente es un tema que nunca uno va a terminar de aprender. Lo que nosotros damos es el primer paso, el primer módulo. A partir de ahí estamos tratando de darles talleres periódicamente, ¿no? Dentro de las limitaciones obviamente que tenemos, para mantenerlos constantemente preparados. Les sugerimos cierta bibliografía política y las iniciativas que ellos toman tratamos de respaldarlas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los jóvenes que repartieron volantes son parte del colectivo Unidad y amigos de ellos. Entonces, es gente que sale ya con capacidad de convocatoria. Y son, cada uno de ellos se convierten en líderes en su comunidad, en su trabajo, en su universidad, y pueden ir captando a otros jóvenes que estén en condiciones de recibir esta formación. Ese es el objetivo. Ahora, tiene que haber un objetivo final. ¿Hay una perspectiva política? Sí, pero el deseo no es ser un partido político. El deseo a largo plazo es construir una gran plataforma sociopolítica prepartidaria que agrupe los grandes ejes de la peruanidad, ¿no? Porque consideramos que el Perú es un país conservador, es un país cristiano por un lado, es un país que tiene una rica historia militar por el otro lado. En consecuencia, esperamos aglutinar en algún momento a católicos, cristianos y a todos nuestros héroes, tanto del CENEPA, del BRAE, digamos, y peleadores por la patria. Tú hablas de una visión conservadora. Una actitud conservadora, ¿no? No una ideología, porque si no vamos a entrar al debate de conservadurismo inglés, conservadurismo americano, y claro, sí. Más bien, en la definición actual, creo que un católico, en el esquema ideológico moderno, debería más bien comportarse políticamente con una actitud conservadora. Ahora, tú has dicho el Perú es un país conservador. Yo pienso lo mismo, ¿no? El Perú profundo es conservador, es católico, es cristiano, respeta esos valores y los practica,
pero en las últimas elecciones eso no se ha traducido en votos, ¿no? Porque los principales movimientos o personalidades que han llegado al Congreso no necesariamente tienen una posición conservadora o cristiana. Bueno, eso se ve, creo, podemos analizarlo de dos ángulos, ¿no? Primero se asocia el ser católico simplemente al hecho de ser pro vida o pro familia, ¿no? Y los valores que nos irradia nuestro catolicismo va mucho más allá de ello. Lo que nos falta es una narrativa que pueda demostrarle a la población que desde nuestra moral podemos proponer soluciones para todo, ¿no? Eso no se ha construido, y eso es lo que tratamos de construir a nivel interno, ¿no? En los grupos que apoyan la colectiva unidad. Y por otro lado, hay que recordar primero un evento externo, que es que estas elecciones fueron rápidamente convocadas, no hubo tiempo de organización, y por otro lado se cometieron todos los errores que pudieron haberse cometidos en cada uno de los vehículos, porque hay que decirlo claramente, que se utilizaron para que nuestros representantes católicos dieran el salto a la política. Y puedo, por ejemplo, comentar del Partido Contigo. El Partido Contigo tenía dos discursos, ¿no? Aparecía un Justo Balmaceda, abiertamente católico, pro vida, pro familia, conservador, pero aparecía un señor Cosío que apoya el matrimonio homosexual. Obviamente eso confunde a los católicos. Sí, claro. ¿No? En el caso de Solidaridad Nacional, lamentablemente no leyó las circunstancias políticas y no sabe que carga el lastre en el imaginario colectivo de los problemas de Castañeda, sea inocente o sea culpable. El hecho de que los medios lo vendan como culpable genera en la población la percepción de culpabilidad, ¿no? En consecuencia, no considero, y disculpa porque sé que tú postulaste en ese partido, Sí. que fuera el vehículo idóneo. De hecho, la población lo veía como la cola del fujimorismo. Y cuando llaman a fujimoristas a formar parte de las filas de Solidaridad, creo que cometen un peor error y confirman esa percepción en el imaginario de la población. Y el otro vehículo donde existen católicos y conservadores es Fuerza Popular, con los pasivos y activos que arrastra. Entonces, en los tres principales vehículos que nos acogieron, creo que hubieron ciertas dificultades, algunas exógenas y otras internas. Pero, por ejemplo, mira el caso de Beatriz Mejía. Beatriz Mejía se va a un partido, el Trencito, que ahorita no me acuerdo la verdad cómo se llama, y ella sola Tuvo una votación interesante, ¿no? Sí. Ha hecho que saque 2 o 2.5%. Entonces, a la larga, con todos los errores que han existido, con todas las circunstancias que nos pueden haber maniatado, si hablamos de un voto conservador, católico duro o cristiano duro, si sumamos las actuaciones de Beatriz Mejía, de Solari, ¿no? La mitad de los votos de Contigo, la mitad de los votos, por ejemplo, de Solidaridad, hay un núcleo duro de por lo menos 4 o 5%. Con más tiempo, eventualmente esto se podría trabajar en un vehículo. Que se trabaje solo en un vehículo es algo que no sé si sea conveniente, sinceramente, ¿no? Por eso Colectivo Unidad no quiere dar el salto aún a ser partido, porque para ser partido la narrativa tiene que ampliarse muchísimo. Ahora, entonces, ¿tú crees que sí hay un voto católico o un voto cristiano, conservador, importante? Que está a la espera de narrativas que solucionen sus temas del día a día desde nuestras posiciones conservadoras. Claro, porque al centrarse el mensaje en el tema pro vida y pro familia, que ya de hecho está digerido y se sabe cuál es, pero no ofrecer desde una perspectiva católica soluciones en temas económicos, sociales, etcétera, y dar una muestra de la amplitud de la doctrina, tal vez es lo que la gente no ha llegado a captar y conectar con eso, ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, si tú me preguntas ¿qué harías? Lo digo de mi especialidad porque soy abogado, ¿no? ¿Qué harías sobre el tema del problema del poder coercitivo del Estado, del poder judicial? ¿No? Yo te diría que en principio esto empieza en el colegio. ¿Por qué? Porque si en el colegio tú enseñas una moral relativa, entonces, ¿cómo puedes decirle al niño qué está bien y qué está mal? La moral tiene que ser rígida, ¿no? Hay cosas que están bien, cosas que están mal. Y la verdad es una sola. Y la verdad es una sola. Entonces, con eso trabajas a largo plazo.
A corto plazo hay soluciones empíricas, prácticas, bajo el principio de falibilidad, ¿no? Incertidumbre. Nuestro Código Penal está sobredimensionado, por eso nadie va a la cárcel. ¿Conoces a alguien en la cárcel que haya ido a la cárcel por mentir en un proceso? ¿O por girar un cheque sin fondos? Lo que pasa es que faltan cárceles. Si hubiera una cárcel en cada provincia y tú mandaras un mes a la cárcel a alguien que dio un falso testimonio, te aseguro que poco a poco nadie, ni de su familia, ni de su manzana, va a volver a mentir a la autoridad pública. Si tú mandas 3 meses a la cárcel a alguien que libró un cheque sin fondos, nunca más lo va a hacer, ni él, ni su familia, ni todos los comerciantes que lo conozcan. Lo que falta es infraestructura, cosas tan sencillas de hacer y que generarían un impacto en el ya mediano plazo. En el corto plazo, ¿qué podemos hacer? Ahí hay un tema teórico, ¿no? El progresismo, pues, ¿no? El progresismo alarga los procesos inútilmente, bajo el nombre de garantismo, ¿no? En realidad el Poder Judicial pues, se ha visto activista, cuando el derecho es tan sencillo como decir que hay una norma, prohibido ir a más de 100, si vas a 101 te pongo la multa, ¿no? Hoy día la teoría jurídica te dice, bueno, veamos por qué ibas a 101, ¿no? Claro, y además se ha politizado, ¿no? el ejercicio de la justicia en muchos casos, lo cual hay grupos dentro del Poder Judicial que promueven ideología de género y que están adscritos a estas corrientes progresistas, como tú mencionas, lo cual hace mucho más difícil la práctica de la justicia, ¿no? El tema es mucho peor, ¿no? O sea, volvemos a focalizarnos, discúlpame, ¿no? En el tema de ideología de género. El tema es mucho peor. La escuela que reciben los jueces actualmente es la escuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, por ejemplo, de la consulta de Costa Rica? Que las palabras no importan, que la palabra de la ley no importa. Entonces, hoy día el margen para decidir a los jueces se ha ampliado de una manera enorme. Y eso abre camino para dos cosas. Para uno, para el activismo, como bien dices, pero el otro camino es para la corrupción. Entonces, en un sistema donde tú no sabes si la ley va a ser cumplida por el juez o reinterpretada por el juez, no existe seguridad jurídica, no se aplican las normas, entonces estamos en el pandemonio que estamos. Volviendo al tema político práctico, para centrarnos en eso, tú has hecho un análisis o has hecho una especie de radiografía de la situación de las últimas elecciones. Con miras al año 21, ¿cómo ves los vehículos, como tú lo has mencionado? ¿Cómo ves las perspectivas? ¿Cómo ves el voto cristiano? ¿Qué cosa va a pasar o qué tiene que pasar para que eso se ordene? ¿Estamos a tiempo? ¿Tú ves que hay líderes importantes que pueden asumir ese papel? ¿O vamos otra vez a correr a última hora y ver cómo progresistas, feministas y demás representantes del progresismo van ocupando los espacios con unos medios cómplices que nos van cerrando las puertas? Hay algo que ya no podemos hacer, ¿no? O sea, eso de quejarse de las encuestas, de quejarse del voto electrónico, más allá que creo que algún partido debería plantear un amparo contra el voto electrónico, o del fraude, ¿no? No podemos llorar, ¿no? Diciendo no nos dejan. La única posibilidad que veo para el 2021 es que exista un buen candidato que arrastre sustancialmente votos. Tenemos grandes líderes, ¿no? El tema es que nadie quiere. La otra opción es trabajar a largo plazo. Hay una lección valiosa en estas últimas elecciones. Se llega y se gana por 3 factores. O trabajas durante 10 años, como lo ha hecho Antaro Humala y como lo han hecho los israelitas, ¿no? Eres inflado por los medios, como Resti, o como el Partido Morado, ¿no? O te aferras a una marca de seriedad, como Acción Popular y Somos Perú, ¿no? Entonces, ¿dónde colocarnos? ¿No? ¿Dónde colocarnos? Tenemos que hacer un trabajo interno, ¿no? Yo no creo... en ese panorama que has presentado estamos perdidos. Estamos perdidos, entonces tendríamos que, creo, ir por una buena marca o ver bien qué gran líder puede arrastrar votos y darle la solución a los problemas concretos que la población espera. No simplemente focalizarnos en el tema de que somos católicos y tenemos valores.
porque ya empezó la campaña en realidad, ya estamos en medio de la campaña, porque falta un año, eso ya tiene que empezar. Ya empezaron las encuestas también a proponernos, que está del Solar y Urresti, cada uno encabezando las preferencias, y seguramente que el plan es el mismo que se hizo con Muñoz, ¿no? Asustarnos con Urresti para que al final votemos por el Solar. Salvador o Forsyth son obviamente los candidatos del progresismo, ¿no? Son gente fácilmente manipulable, con poca experiencia política, ¿no? Y la ponen a Keiko como el cuco. Claro, entonces hay espacio, siempre hay un espacio para entrar, pero necesitamos un gran líder. Yo creo que hay grandes líderes, ¿no? Mencióname algunos. Yo creo que Philip Butter arrancaría bastantes votos, ¿no? Un Francisco Tudela, ¿no? Incluso un Antero Flores Arauz a su edad, en una circunstancia de polarización como esta, traería esa cuota de decencia y tranquilidad que el peruano está de primera, ¿no? Esperando. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver, Juan Carlos, en este momento el panorama, en este momento es un poco desolador, pero a veces ante grandes crisis salen las grandes soluciones, ¿no? Vamos a ver si este reto que nos plantea la democracia peruana, la política peruana, nos permite sentarnos a conversar y llegar a entendimientos y acuerdos y encontrar el vehículo y encontrar los líderes adecuados y poder ofrecer al electorado peruano una posición coherente, sólida, fuerte, de principios católicos y conservadora, que llegue al votante desde el más sencillo hasta el más ilustrado, ¿no? Porque no, hay una cosa que yo siempre recuerdo, y es que Sendero Luminoso, en sus peores momentos, asesinaba a los campesinos porque en la visión de Abimael Guzmán eran retardatarios de la revolución y eran conservadores, porque eran cristianos, porque eran católicos, ¿no? Entonces, Guzmán lo tuvo claro ahí, ¿no? Ese es el voto que hay que captar. Pero ¿cómo llegas desde las alturas del pensamiento católico, ilustrado, teórico, a hablarle en sencillo y claramente a ese campesino que está en Huancavelica, en Puno, Huancayo? Ese es algo que es un desafío para el político, ¿no? Como te decía, es una gran tarea pendiente de nosotros generar una narrativa política integral. Y a donde voy, donde me reúno con personas que conocen de marketing político, narrativa, comentamos esta situación, ¿no? No la tenemos. Por ejemplo, acabo de esbozar algunos puntos por el tema de reforma judicial, Claro, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, a las propuestas de Rafael López Aliaga cuando esbozó su propuesta de candidatura? Eran interesantes, ¿no? Sabemos que hay mafias que compran a los campesinos y le pagan lo que las mafias quieren pagarles. Ahí, ¿por qué no interviene el Estado? Ahí no hay un mercado perfecto, ¿no? Claro. Por más que los liberales se rajen las vestiduras, no hay mercado perfecto. En los grandes países liberales el Estado interviene cuando tiene que intervenir. Exacto. O sea, y esa es nuestra postura, ¿no? Una postura, la teoría del precio justo, por favor, es católica. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, tampoco hay que pegarnos más al lado liberal. Nosotros somos católicos, buscamos la justicia y a partir de la justicia podemos proponer cosas muy concretas para las diversas soluciones, ¿no?, que necesita el país. Juan Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Es muy alentador escuchar a gente como tú, que tiene las ideas tan claras y que tiene además el compromiso de llegar a los jóvenes y de adecentar la política, de limpiar la política y de darle un contenido doctrinario sólido e inteligente. Te agradezco mucho. A ti, Luciano, gracias por la invitación. Y seguramente que habrá otras oportunidades de seguir conversando en disenso para ir aclarando un poco y divulgar estas posiciones tan interesantes. Encantado, gracias por la invitación, Luciano, cuando quieras. De esa manera, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos quedó un poco corto, por eso comprometo a Juan Carlos en que nos vuelva a acompañar en otra emisión. Así nos despedimos hasta la próxima versión de Disenso.